El camino de la investigación. Cómo conseguir hacer un buen trabajo de investigación en 10 pasos. El trabajo de investigación tiene bastante que ver con preparar un plato que te vas a comer. En primer lugar debemos tener en cuenta si aquello que vamos a preparar nos gusta. Si no somos cocineros profesionales, vamos a cocinar para nosotros. Así que sería interesante tener en cuenta si lo que vamos a cocinar nos gusta. En este caso yo voy a preparar un plato de pasta. Si no me gustara la pasta, no dedico media hora de mi tiempo a preparar un plato de pasta. Por lo tanto, si a ti no te gusta al 100% el tema que vas a investigar, no le dediques tiempo, porque te va a llevar gran parte de tu trabajo durante mucho tiempo, durante un año o más, y más vale que te guste, porque si no lo pasarás fatal. Yo lo pasaría fatal cocinando pasta si no me gustara la pasta, porque no me la podría comer. El resto de ingredientes también tienen que gustarte, pero sobre todo hay una parte de curiosidad. ¿Cómo va a ser preparar un plato de pasta? Si yo la preparo siempre de una forma, prepararla con ingredientes distintos. Por ejemplo, yo voy a poner gambas y voy a poner uvas. Vale, pues entonces yo, si nunca antes he preparado un plato de pasta así, tengo varias opciones. La primera de ellas, por ejemplo, sería informarme en los libros, consultar bibliografía. Es algo que en un trabajo de investigación también podrías hacer. La segunda que puedo hacer, consultar a los expertos. Alguien que haya cocinado esa pasta antes, pues puedo llamarlo y preguntarle, oye, ¿y esto cómo lo hiciste? ¿Qué pusiste? ¿Pusiste ajo o no lo pusiste? Estaba muy bueno cuando lo probé en tu casa. Por lo tanto, su investigación me sirve a mí de pista. Consultaré a los expertos. Y por último, hay una parte importante, que es que teóricamente la pasta saldrá bien, pero yo tengo que ponerme a cocinar. En tu trabajo de investigación tiene que haber esa parte práctica. Debes ponerte a cocinar. Debes incluir, aparte de las consultas bibliográficas o a los expertos, una parte en la que tú seas el protagonista de la investigación, el protagonista del plan. Por lo tanto, una vez tengamos todo eso, tendremos un resultado. Ese resultado debe aportarnos algo. En este caso espero que me guste la pasta que prepare, porque si no vaya tiempo que le he dedicado. Y espero además que, bueno, pues que me siente bien. Eso es lo que debes tener en cuenta. Y por último, incluso, deberás tener en cuenta cómo la presentas si tuvieras invitados. ¿Cómo vas a poner el plato? Lo pondrás así y ya está. Por lo tanto, la presentación también es algo que tendrás que cuidar. Eso es, en resumen, lo que sería un trabajo de investigación, tanto si es un proyecto, preparar el plato de pasta, como si es investigar, preparar un plato de pasta que nunca he preparado, como si es poner en marcha un negocio. Voy a vender macarrones con gambas y gulas al por mayor. ¿Vale? Espero que te guste, que te sirva, y si quieres ver algo de eso ampliado, seguro que encontramos algún otro vídeo en internet en el que lo explico de forma más extensa. Me pongo a cocinar porque si no me tengo que ir. Bien, después de esta introducción vamos a ver estos 10 pasos de los que te hablaba antes de empezar, ¿vale? Primero nos encontraríamos con 4 pasos que serían previos. El primero de ellos es, evidentemente, ¿qué es un trabajo de investigación? Pues mira, es muy fácil, es aquel que parte de la curiosidad. Si no tienes curiosidad por un tema, no hace falta que lo investigues. No elijas un tema por el que no sientas curiosidad. Va a ser una tortura. Tiene que aportar algo a las personas que no sabemos nada de ese tema. Eso siendo muy ambicioso, ¿vale? Tendría que aportar algo a cualquiera. Pero si tú quieres, digamos, limitar tu investigación un poco más, al menos que te lleve a conocer algo que tú, antes de empezar, no sabías. Y que, por supuesto, repito, te interesa mucho descubrir. Eres muy curioso en ese aspecto. Eso es lo mínimo que debe tener un trabajo de investigación. En cuanto a tipos de trabajo de investigación, tenemos dos. Solo 2 tipos. Es fácil limitarse a estos 2. Unos serían los propiamente de investigación, los simbolizo con este microscopio, y otros serían los proyectos. Los proyectos tendrían más de puzzle, tienes que montar piezas para llegar a un objetivo final. Vamos por partes. ¿Qué es un trabajo propiamente de investigación? Pues es aquel en el que, partiendo de una hipótesis, tú pretendes descubrir algo. Ese algo que no sabes y que, por supuesto, te viene provocado por tu curiosidad, lo tendrás que investigar y experimentar, tendrás que preguntarle a expertos sobre eso y además tendrás que demostrar una hipótesis, que es una afirmación que tú finalmente quieres demostrar o como cierta o como falsa, eso da igual. Te pongo aquí un par de ejemplos. Este es el ejemplo de un caso cuya hipótesis era: Colacao tiene más productos naturales que Nesquik.
porque se disuelve más fácilmente en leche fría. Te puede parecer una estupidez, pero era un gran trabajo de investigación, porque suponía mucho de pruebas de laboratorio que hizo un alumno con sus medios propios y además con excelentes resultados. Finalmente se confirmó su hipótesis. Otros trabajos de investigación pueden no ser tan científicos como el anterior, aunque sea sobre un tema cotidiano, y por ejemplo podrían tratar aspectos más humanísticos, como sería la publicidad. Una hipótesis de trabajo sobre publicidad sería: la publicidad influye más a los más jóvenes, y entonces hacer un trabajo de investigación sobre eso. En resumen, tener espíritu de científico loco te ayudará mucho en tu trabajo de investigación. Pero también tenemos otro tipo de trabajos, que son los proyectos. En estos, la diferencia es que la hipótesis no tiene tanto peso. No trabajas con una hipótesis, sino con un objetivo a conseguir. Tienen menos de investigación y tienen mucho más de crear, de elaborar. ¿Qué tipo de trabajos te puedes encontrar aquí? Pues, por ejemplo, los que te he puesto aquí. Diseñar o elaborar o preparar o crear un marcador electrónico sería un típico caso de un proyecto. O, por ejemplo, crear un curso. En este caso, con el ratón se puede suponer que podría ser un curso online, pero también podría ser un curso presencial, no hay ningún problema, eso también es un proyecto. Por ejemplo, el de diseñar un motor de combustión y ver todo el proceso que nos lleva hasta tenerlo construido. O, por ejemplo, ¿cómo se iluminaría un campeonato del mundo de fútbol sala en el Palau Sant Jordi? Esto también sería un proyecto. O incluso el de crear uno de los focos que se utilizan en una obra de teatro, también sería un proyecto. Con esta imagen pretendo simbolizar todo lo que serían ideas de negocio. Cualquier idea de negocio también es un proyecto. Voy a poner en marcha una tienda que venda calcetines de 2 rayas en el barrio de Manhattan. Vale, eso también es un proyecto. Por lo tanto, ya tienes los dos tipos de trabajo de investigación frente a los que te puedes encontrar. El tercer paso es qué condiciones tiene un trabajo de investigación y qué el tuyo debe cumplir. Primero, hipótesis o objetivo final. Tienes que llevar a una diana. Segundo, debe incluir un trabajo bibliográfico de información previa. Tu trabajo debe estar documentado. Por lo tanto, libros, vídeos, internet, lo que quieras, pero debe haber un aval a tu trabajo desde un punto de vista bibliográfico. Y tercero, que hagas un significativo trabajo de campo, es decir, que hagas cosas, que trabajes en él, que tú crees algo que te haga protagonista de ese trabajo de investigación. Si falla cualquiera de estas tres condiciones, no estaríamos hablando de un trabajo de investigación. Por ejemplo, si tú haces un resumen de un libro, eso no es un trabajo de investigación, ¿vale? Cuarto paso. Debes tener, esto es casi una recomendación más que un paso, debes tener informado siempre a la persona que colabora contigo en ese trabajo, a tu tutor de trabajo, a tu coordinador de trabajo de investigación o a tu director de tesis. Esa es la persona que debe estar informada en todo momento de los pasos que tú das en tu trabajo, porque tu trabajo no va a poder aparecerte debajo de una seta. Si ocurre eso, pensarán que tu trabajo te lo ha hecho alguien, lo has inventado o lo has copiado de alguna parte. Y si se puede demostrar, tendrás un problema. Por lo tanto, informa de cada paso que das a tu tutor. Por correo electrónico es muy fácil, no esperes a tener 50 reuniones con alguien. Hoy en día eso no es viable, todos estamos muy ocupados. Por lo tanto, utiliza el correo electrónico, vale igual y funciona muy bien. Quinto paso, muy importante, elige el tema. Si eliges el tema correcto, lo pasarás bien y además aprenderás mucho. Y además llegarás a resultados significativos. Pero si eliges un mal tema, no irás a ninguna parte. Por lo tanto, primer consejo, que te interese mucho, pero mucho, lo que vas a estudiar, porque le vas a dedicar mucho tiempo. Segundo, que tu tema sea posible. Voy a estudiar Marte. No, Marte no podrás estudiarlo, porque el trabajo de campo que podrás hacer sobre Marte va a ser cero. No te vas a poder montar en una nave espacial y ver la película Desafío Total o Mars Attacks, no es trabajo de campo. Por lo tanto, con tus recursos, haz el mejor trabajo posible y elige, por tanto, un tema posible. Tercer consejo en este aspecto, acota al máximo tu tema. Imaginemos que tú quisiéramos trabajar el tema la publicidad. No se puede. Trabajar la publicidad es demasiado extenso, por lo tanto vamos a acotarlo. La publicidad en televisión, bien, pero todavía es demasiado extenso. Vamos a acotarlo un poco más. La publicidad en televisión destinada a jóvenes, pero eso todavía seguiría siendo muy extenso. Acotemos más. La publicidad destinada a jóvenes de más de 18 años.
Pero todavía podríamos acotarla un poco más. El impacto de la publicidad de coches en las mujeres jóvenes de más de 18 años. Eso ya nos permite que nuestro teleobjetivo fotográfico de nuestra investigación se concrete al máximo y hagamos algo que tenga cierta relevancia. Cuanto más acotado, más fácil de trabajar y más significativos serán los resultados que obtengas. Sexto paso. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Una vez ya te has puesto en tu trabajo, lo has decidido, has elegido un buen tema y tienes claro lo que vas a estudiar, mi primer consejo es que abras una carpeta en tu ordenador, una especie de caja, en la que vas a ir metiendo todo aquello que te encuentres que tiene que ver con tu trabajo. Todo. Desde un recorte de periódico a una página web, un vídeo, un link, algo que te pasa a un compañero, lo que sea. Libros, todo eso va a ir a tu caja. A la caja de la cual luego vas a ir extrayendo los instrumentos que te permitirán hacer un buen trabajo. También te aconsejo que pienses en una lista de las personas, tus contactos para hacer el trabajo, las personas que saben cosas de lo que tú vas a investigar. Sea ambicioso. Hoy en día el mundo es muy pequeño y podrás contactar por correo electrónico y a través de páginas web con personas que en otra época hubiera sido sencillamente imposible. No pienses en pequeño, piensa lo grande. ¿Quién es el principal experto de lo que vas a estudiar? ¿Sabe cosas que tú no sabes? Pues ponlo en tu lista. Y por último, te aconsejo que pienses ya en lo que vas a hacer, que eso será lo más importante de tu trabajo de campo, lo que vas a hacer. Diséñate, por tanto, un camino. Voy a hacer una encuesta, voy a hacer una entrevista, tengo que hablar con esta persona, voy a hacer este experimento, voy a visitar tal lugar. Hazlo, porque si no, se te echará el tiempo encima y en el último mes vas a tener que pasarte haciendo una especie de gira turística. No, planéalo con tiempo y verás cómo todo es posible. El séptimo de los pasos gira al entorno de la información que tendrás que buscar. Recuerda que una de las condiciones es que tu trabajo debe tener bibliografía, debe tener apoyo documental. Por lo tanto, cuida mucho de dónde sacas tu información. No porque lo encuentres en Internet ya es algo de prestigio. Si no tienes cuidado, esas fuentes le sacarán valor a tu trabajo. Y por tanto tenlas en cuenta. ¿Cómo comprobar si algo que hay en Internet, que encuentras en Internet y te parece interesante, es de verdad relevante? Pues mira, es muy fácil. En un buscador cualquiera, yo aquí cito Google, pero puede ser cualquiera, pones el nombre de la persona o la empresa o la institución o lo que sea que te da esa información que tú pretendes utilizar. ¿Qué autoridad tiene esa persona? Pues a lo mejor es solo su hobby, por tanto no tiene más papel que ese. ¿De verdad es relevante como experto o es solo uno más al que le da vueltas a ese tema? Y sobre todo si desarrolla su actividad en ese campo o simplemente es un aficionado y eso solo es un blog y esa persona a lo mejor es, yo qué sé, se dedica a una cosa totalmente distinta a la que tú estás investigando. Todo eso te dará pistas de si alguien merece que tú reconozcas su autoridad incluyéndolo en tu trabajo. Stop, por supuesto, a la información cuyo único mérito es que esté en Internet. Lo siguiente, ten en cuenta que lo más importante que vas a hacer es tu trabajo de campo, es realmente lo que tú vas a hacer cosas. Todo lo que es trabajo de campo lo tienes aquí, son encuestas, entrevistas, experimentos, visitas a lugares, diseño de tu propio proyecto, observaciones sobre el terreno, lo que sea es trabajo de campo. Hacer es trabajo de campo. Pero ten en cuenta, por ejemplo, que en el caso de las encuestas, si vas a preguntar a 10 personas, el resultado va a ser muy poco relevante. Ten en cuenta que una encuesta, por ejemplo, es algo muy complicado de hacer para que él tenga o dé resultados relevantes. Tienes que hacerlo a muchas personas. Si no tienes los medios, no te embarques a hacer una encuesta. Utiliza otras formas de buscar información menos difíciles y que den más resultado. ¿Vale? Es solo una manera de que reflexiones sobre uno de los posibles instrumentos que podría tener tu trabajo de investigación, tu trabajo de campo. Incluso debes poner en tu trabajo aquello que no dé resultado. Es muy importante porque eso le dará pistas a ti, a otras personas, de lo que no hay que hacer para buscar información en el ámbito en el que tú estás trabajando. Recuerda a Edison, que siempre dijo que no es que hubiera fracasado las 1000 primeras veces que intentó desarrollar o inventar un filamento incandescente, sino que había encontrado 1000 formas de no conseguir hacerlo. Esa es la perspectiva del científico y es la que debes aplicarte tú. Un consejo
Para explicar todo lo que haces en el trabajo de campo, utiliza un estilo narrativo. Como vas a hacer cosas, vas a actuar, vas a tener acción, pues cuéntala de la forma en que la acción mejor se cuenta, que es con una narración. Ve explicando lo que vas haciendo. El noveno de los pasos, llegamos ya al final, es uno que para ti será seguro muy útil, que es ¿qué índice debe tener mi trabajo? El índice es algo que irá marcando los pasos que deberás ir desarrollando y que te puede permitir irte tranquilizando conforme los vayas obteniendo. El primero de todos ellos sería, y eso no es obligatorio, hay algunos centros, por ejemplo, y algunos investigadores que ya no lo utilizan, que es un abstract. Un abstract es un resumen muy breve, en pocas líneas, 5 líneas, 6 líneas, 10 como máximo, de qué es lo que has estudiado y en qué consiste tu investigación. El abstract suele quedarse separado del trabajo y tiene la función de que otras personas que van a investigar lo mismo que tú vean si tu trabajo les puede servir de fuente. Normalmente se incluye en varios idiomas, en inglés seguro y además en la lengua en la que tú hagas el trabajo, y si estás en una de las comunidades o en algún lugar donde haya más lenguas oficiales, sería correcto hacerlo en todas las lenguas oficiales. En cuanto a la introducción, ojo, liquidar la introducción con una página seguro que es un error. Debe ser extensa y completa. Como guía te digo, puedes hablar de estos aspectos. ¿Cuál es la importancia de lo que tú estás investigando en la sociedad en la que te mueves? Por lo tanto, convierte tu trabajo en algo importante. ¿Por qué a ti te interesa? ¿Cuáles son las motivaciones que tú tienes para investigar ese trabajo? Y demuéstranos la pasión que en ti provoca ese tema. Si no hay pasión, no hay trabajo. Por lo tanto, empieza a aplicártelo ya desde el principio de la introducción. Otro aspecto que puedes tratar es, evidentemente debes tratar, es la hipótesis o tu objetivo final. Deben quedar claros, porque si no, no sabremos finalmente si llegas a él. Explica, por tanto, para qué vas a hacer este trabajo. Y te aconsejo que pienses en la introducción como aquello que te propones hacer. Eso nos generará en los lectores o en el corrector una necesidad de encontrarse con lo que tú le vas a dar a partir de ahora. Por lo tanto, aunque la escribas al final, escríbela siempre pensando en que era tu plan de trabajo, lo que tú pretendías investigar. Eso te ayudará. Aquí tienes un esquema de los elementos que debería tener, por qué la haces, qué valor tiene tu investigación en el ámbito en el que te mueves, qué es lo que vas a estudiar, cómo piensas estudiarlo, para qué vas a hacerlo y cuál es tu motivación personal. Estos dos elementos los he añadido yo, pero creo que le darían a tu trabajo más valor. En cuanto a la situación del tema, aquí se trata del trabajo bibliográfico. Es lo que harás, buscarás información en muchos lugares para avalar la importancia del tema que estás tratando y situarlo en el contexto en el que tú pretendas situarlo, nuestra sociedad o el que sea. Varias cosas. Sitúa tu tema y yo te aconsejo que sea de lo más general o lo más concreto. Es una forma de hacerlo que te simplificará el trabajo, verás que rápidamente tienes un guión y eso te va a ayudar. No des por supuesto que nosotros sabemos lo mismo que sabes tú de ese trabajo, los que vamos a leerlo, y convéncenos, como hacías ya en la introducción, pero ahora en lugar de hacerlo solo con tus argumentos, hazlo también con argumentos de autoridad. Las personas que a través de sus libros, sus vídeos, sus revistas, también consideran que ese tema es importante. Por supuesto, nada de recorta y pega. Se nota mucho, te cazarán seguro. Es una forma de decir yo no me he preocupado por este trabajo, por lo tanto suspéndanme, soy un manta. No lo hagas. Redacta tú, moléstate en redactar tú, escríbelo con tu expresión, piensa que te van a cazar enseguida cuando utilices la expresión de otro. Añades citas textuales cuando quieras incluir algo directamente de un libro y eso va a prestigiar tu trabajo, pero no copies, no recortes y pegues. Ponles comillas, ponles cursiva y abajo a pie de página indicas de dónde has sacado y quién dice eso que tú consideras importante. Eso le da valor a tu trabajo, no al contrario. Pero recortar y pegar no. Y aquí te sugiero unos de los posibles puntos que podría tener un trabajo que conozco de cerca, el del coaching deportivo. Podría tener dentro del apartado 2 estos subapartados. Y ves, iría de lo más general a lo más concreto. Es solo un ejemplo. El tercer punto sería tu trabajo de campo.
El trabajo de campo, recuerda que es eso que te he recomendado que hicieras en estilo narrativo, que explicaras en estilo narrativo, en el que debes redactar qué es lo que has hecho, cómo lo has hecho y para qué lo has hecho. Todo, desde las entrevistas, las encuestas, los experimentos, las visitas, todo lo que hayas ido haciendo, ¿vale? Eso es realmente tu trabajo de investigación, por lo tanto, dedícale tiempo. Llegamos ya a los apartados finales. El de conclusión y resultados sería uno de los decisivos. Sabremos si tu trabajo llega al objetivo final a partir de la conclusión y los resultados. Has hecho todo el trabajo para llegar a esto. Por lo tanto, explícanos claramente qué te ha aportado, qué has aprendido y qué aportará a los demás. Ten en cuenta, por ejemplo, que esta parte debe ser exhaustiva. Si lo liquidas en media página, chico, malo. Es que no lo has hecho con la profundidad que un trabajo de investigación merece. Por lo tanto, sé exhaustivo. Segundo consejo, perdón, no olvides cuál era tu hipótesis inicial o cuál era tu objetivo y explícanos si se confirma o no, si has llegado a él o no y por qué. Y por último, yo te aconsejo que te atrevas a formular teorías sobre tu investigación. ¿Por dónde podría seguir alguien que decidiera que ese campo merece más profundidad? Ayúdanos, danos pie a seguir pensando en que lo que has estudiado tiene mucha importancia. Demuestra, por tanto, que has hecho un buen trabajo. Llegamos ya a la bibliografía y los recursos. Aquí lo más importante es que recojas todo aquello que has investigado. Todo, absolutamente todo. No dejes nada. Es que esto, de aquí he sacado mucha información. Mejor, eso le dará más valor a tu trabajo. ¿Cómo se cita? Aquí lo tienes. Te he puesto un ejemplo, un libro mío, pues los apellidos en mayúsculas, nombre solo mayúscula la primera, título en negrita y la editorial, el año y la fecha de publicación. ¿Vale? El año, el lugar de publicación. Si se trata de un sitio web, más fácil todavía, copias la dirección que hay en el cursor de tu navegador y la pegas. ¿Vale? Si se trata de una película, como un libro, el autor consideraríamos que es el director, título de la película como si fuera el título del libro, y luego las productoras, el lugar y el año de su estreno. Te aconsejo que ordenes tus fuentes por apartados. Bibliografía serían libros y revistas, webgrafía lo que sacas de la red, películas y vídeos sería otro apartado. Y que los ordenes simplemente por orden alfabético del apellido del autor, o en el caso de las páginas web, por la primera letra de la dirección URL. En este caso sería, ¿ves? La escuela Coach sería la L. Llegamos al último apartado, que son los agradecimientos y los anexos. Los agradecimientos es una cortesía que se hace hacia todas las personas que te han ayudado. Puedes incluir aquí incluso a familiares tuyos que con su dedicación pues te hayan permitido darle tiempo a tu trabajo. Puedes incluir a tu director del trabajo de investigación, o puedes incluir a las personas que te han permitido entrevistarlas, etcétera, etcétera. E incluso a mí, que te he ayudado con este trabajo, si lo crees necesario. Para mí será un honor aparecer en tu trabajo de investigación. Y los anexos son los materiales complementarios que tú crees que al corrector o a aquella persona que va a revisar tu trabajo le ayudarán a comprender la importancia que tiene y lo que has hecho. Los numeras, anexo 1, anexo 2, etcétera, y haz referencia a ellos dentro del trabajo cuando hables de algo que tenga que ver con eso. Por ejemplo, los resultados de la encuesta, pueden encontrar la encuesta en el anexo 1 del trabajo. Dedica tiempo a fijar el índice y tómatelo como si fuera una especie de álbum de cromos. Verás que eso te da sensación de ir avanzando poco a poco, pero de manera constante, cuando vayas completando cada uno de los apartados de tu índice. Y vamos al último de los pasos, estamos ya terminando, que serían los aspectos formales. Por supuesto, ten en cuenta la ortografía y la expresión, y debería decir también la portada, que la portada de tu trabajo diga lo esencial y además tenga una imagen que se corresponda con tu trabajo, ¿vale? Si vas a preocuparte por la ortografía y la expresión, no utilices solo un corrector de texto, sino busca una persona que te ayude a cuidar ese aspecto de tu trabajo, que es muy importante. Incluye un encabezado en cada una de las hojas de tu trabajo, mínimo con el título del trabajo, y cuida cómo diseñas ese encabezado. En el pie de página, pues puedes poner allí el número de cada una de las páginas. Recuerda que han de estar numeradas, eso es muy importante.
En cuanto a la utilización de imágenes, gráficas y diagramas, es muy interesante hoy en día incluirlas, porque eso permite que el trabajo sea más fácil de leer y sea más ameno, pero recuerda que debajo de cada imagen, gráfica o diagrama que incluyes en un trabajo de investigación, hay que poner un pie que explique a qué se refiere esa imagen. Investiga también el formato que se adapta mejor a tu trabajo, no pienses solo en el formato en papel, hoy en día podrías entregarlo en un PDF, por ejemplo, por correo electrónico, en un pendrive a los correctores, o podrías incluso generar un formato en ebook, un formato de los que son compatibles con los lectores de ebooks, de libros electrónicos, que eso te permitirá un margen mayor, podrás incluir referencias en la web, etcétera, links, y eso hará más rico tu trabajo. Hoy en día eso es imprescindible. Piensa que el formato de papel se queda un poco corto para los trabajos que se hacen hoy en día. En cuanto a la extensión, muchas veces me preguntan, ¿y cuántas páginas debe tener? Pues no lo sé, depende de cada trabajo. Hay trabajos que con 25 páginas son súper correctos y hay trabajos que con 100 se han quedado cortos. Depende de tu trabajo. Tu tutor es la persona que mejor te podrá orientar en este aspecto, no yo que no sé cuál es el tema que vas a tratar. Y en cuanto a las citas y las notas al pie de página, son dos cosas que van relacionadas. Si tú citas algo, es conveniente darle un numerito y esa referencia llevará a pie de página que podamos ver de dónde la has sacado. Eso valora muy bien, dice mucho de ti y dice mucho de tu investigación, por lo tanto, tenlo en cuenta. Y eso es todo. Espero que te haya servido, espero que el camino de la investigación se haya aplanado un poco, revísalo las veces que haga falta, consúltame lo que quieras y yo voy a estar encantado de ayudarte, de comentarte cualquier cosa de las que a ti te preocupen. Nos vemos pronto y de nuevo en la Escuela Coach. Hasta pronto.